Escuchábamos a Yorka y los Mirlos con Gracias a la Vida y hace poquito a Chancho en Piedra con Multirricachón. Y nosotros estamos muy felices de recibir nuevamente al crítico de artes escénicas Javier Ibacache. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo se viene a tomar palco este martes? Mira, se viene muy bien cada martes hacer el programa de noche, tiene un tono, ¿verdad? El tono de poder conversar cuestiones que a veces no siempre se hablan, especialmente en el campo del teatro. Esta semana vamos a estar hablando de teatro. De hecho, vamos a hablar con un crítico que no fue muy querido en su momento, digo porque era muy crítico frontal. Pedro Labra va a estar esta semana en Tomar Palco hablando de su libro, un libro que acaba de publicar con una antología de sus críticas. Qué interesante, a las 22 horas. A las 22 horas los días martes. Claro. ¿Y usted irá dónde? En Radio Universidad de Chile. No tiene que cambiar nunca este 102.5. Tan interesante. Javier, cuéntanos sobre las obras. Entiendo que vamos a partir por una que va a estar en el GAM, ¿no? Sí, a partir de este viernes se presenta en GAM el remontaje de la obra Estampida Humana. Esta es una obra de la compañía Bonobo que se estrenó en enero en el contexto de Teatro Amil. De hecho, es una coproducción, colabora la Fundación Teatro Amil y también GAM y otras entidades. Y esta es una obra que yo diría permite, para quienes no conozcan, acercarse a la dramaturgia, a la creación de una de las compañías más punzantes o que mira de manera menos complaciente el Chile actual. Tiene dramaturgia de Pablo Mansi, que en mi opinión, si tuviéramos que hacer un listado de cuáles son los dramaturgos de hoy relevantes, sin duda que Pablo Mansi está allí. Y la obra lo que nos presenta, yo creo, es en su tono característico, que es de humor negro, comedia negra, pero con ciertos elementos de extrañeza. Lo que nos presenta son tres historias en torno a una junta de vecinos que enfrenta la contingencia de un grupo de personas que están viviendo en un espacio público, una facción de carabineros que intenta hacer la revolución y una empresa de ecohogar que está en crisis y debe salir de esa crisis. Bueno, esas tres historias se cruzan en Estampida Humana para mostrarnos y hacernos las preguntas sobre el Chile, yo diría, post-estallido, post-convenciones constitucionales, ¿no? Es una reflexión sobre qué es lo que aúna a las personas hoy día en Chile. ¿Es posible pensar en un proyecto colectivo? Es decir, es una obra que reflexiona sobre la utopía social. Y en ese sentido, creo que Estampida Humana se enmarca en varias obras que vienen haciéndose en Chile, yo diría desde el 2022 hasta ahora, particularmente 2023, creo que ahí estuvo muy agudo el tema, que nos muestran una suerte de decepción o nos muestran una suerte de falta de futuro, ¿no? Hay que decir que el sector artístico, el sector cultural y el sector teatral en particular estuvo muy comprometido, ¿verdad?, con la primera convención constitucional, con el primer proyecto de constitución que se votó y fue rechazado. Y creo que es una suerte de shock, una suerte de trauma con el que carga en estos momentos, diríamos, las temáticas del teatro, porque la pregunta es, ¿cuál es el futuro, ¿no? Cuando se ha cancelado una utopía a la cual adhería fuertemente la mayoría del sector teatral. Entonces creo que Bonobo viene a plantearnos preguntas que son un espejo para el tipo de sociedad que somos. ¿Aceptamos realmente al otro cuando decimos comunidad, que es una palabra un poco gastada, o territorio, por ejemplo, que son todos esos clichés que como consignas se instalaron en el último tiempo? Bonobo los pone, yo diría, en discusión. Entonces, por eso es muy interesante. Además, hay que decir, la compañía Bonobo tiene actores de su generación muy, muy reconocidos como intérpretes que caracterizan personajes, que interpretan personajes, no sé, Carlos Donoso, Paulina Giglio, Gabriel Cañas, Gabriel Ursúa, Guilherme Sepúlveda, ¿verdad? Pero esta vez se suma Coca Guasini, ¿no?, como actriz invitada, y creo que ella también aporta como una actriz reconocida, con una trayectoria actoral relevante y un punto de vista respecto a los personajes que ella hace, también aporta bastante. Entonces aquí yo creo que uno tiene la oportunidad también de ver generaciones contrapuestas en una temática que es como un espejo del Chile actual. ¿Somos en verdad tan tolerantes? ¿De verdad queremos plegarnos a un proyecto colectivo? De verdad nos preguntamos, cuando decimos comunidad, ¿estamos pensando en esa comunidad ideal?
Es una buena pregunta. Son buenas preguntas y la obra yo creo que es de las buenas obras de este año. Va a estar probablemente entre las obras relevantes. Las funciones son todo este mes de junio hasta el 29 de junio, de jueves a sábado a las 19:30 horas, y GAM tiene un buen horario el domingo a las 18:30 horas, que creo que es un horario muy amable para quienes el domingo quieren salir de casa, en la sala A2 de GAM. Bueno, y quisiera destacar también que GAM tiene domingo de teatro, que es un precio especial, 7.200 pesos la entrada general, que claro, también puede ser una muy buena opción para ir en familia el domingo a las 18:30 horas. Claro, es interesante conocer este trabajo que, como te decía, con dramaturgia de Pablo Mansi, dirección de Andreina Olivarí y Pablo Mansi, es una dupla que Bonobo ya tiene un sello en ese sentido. Genial. ¿Y qué otra obra te gustaría recomendarnos? Me parece que es importante destacar lo que está ocurriendo en la Sala Finisterra, donde se estrenó la obra Felices Fiestas. Esta es una creación de la actriz Bárbara Ruiz Tagle. Ella aquí está como dramaturga y como directora, haciendo una suerte de alianza, ya una continuidad de trabajo con Anna Reeves como protagonista. Ellas antes estuvieron en un proyecto que se llamó Las Gratitudes y Como si pasara un tren, y esta vez con dramaturgia de Bárbara Ruiz Tagle. No es fácil siempre debutar o incursionar en la dramaturgia, ¿verdad? Antes había trabajado en Como si pasara un tren, en un texto que no era de su autoría, pero esta vez vuelve a trabajar con Anna Reeves en una suerte, yo diría ya, de paradigma de un tipo de teatro para un tipo de público, ¿no? Yo diría que es un teatro que busca conmover, que busca emocionar respecto a una temática que cada vez está siendo más recurrente, que tiene que ver con qué hacemos con las personas mayores en una sociedad donde la esperanza de vida está cada vez más alta, ¿no? Es una de las esperanzas de vida que tiene Chile, de las tasas más altas dentro de América Latina. Y en ese contexto, la pregunta es, ¿qué hacemos con las personas mayores? ¿Qué hacemos con nuestros padres, con nuestros abuelos? Y la obra por allí es que entra a una temática que tiene que ver con cuál es el destino que pueden tener las personas mayores. En este caso, curiosamente, la obra se ambienta en los años 90, comienzo de los años 90. Yo me hice la pregunta, traté de recordar si este tema estaba instalado en los años 90. Tengo la impresión de que no era un tema del que se hablara de manera corriente. De hecho, la esperanza de vida era distinta a la actual. Y en ese sentido, quizá la obra ocupa los años 90 como una manera de mirar desde fuera algo que está ocurriendo hoy. Y juega en un clima, yo diría, de tensión, pero siempre con elementos del absurdo y con elementos que quiebran el ambiente familiar en un festejo de Navidad, ¿no? Una madre con sus dos hijos celebran Navidad, esta madre interpretada por Anna Reeves, y es la oportunidad para que uno de sus hijos, que es Rodrigo Soto, que entra en este juego, ¿verdad?, de una manera muy efectiva, muy rabiosa y muy efectiva, como un personaje que por momentos recuerda a un personaje de Chekhov, no sé, Tío Vania, en fin. Rodrigo Soto hace contrapunto, ¿no?, como el hijo molesto por la posibilidad de que la madre parta. Yo creo que es una obra que transcurre y se deja ver muy bien como en esa convención, digamos, que es recrear una Navidad de los años 90. Los actores, yo diría que aquí pesan mucho, o sea, las actuaciones de Felipe Cepeda, Alejandra Oviedo, Anna Reeves, Rodrigo Soto son determinantes para el clima. Y hay un juego con el espectador que es jugar a esa duda, a esa pregunta, ¿no? ¿Qué haría uno en esta situación? Es una obra que tiene mucho humor. Bueno, Anna Reeves se la reconoce por esa manera que tiene de conducirse entre el humor y también los momentos dramáticos. Anna Reeves tiene su momento, evidentemente tiene su momento del monólogo, y creo que es una obra muy funcional que está muy bien ahí afín en el Teatro Finisterra. Así es que creo que es una de las buenas obras. Muy interesante. Y tú mencionabas esto del aumento de la esperanza de vida, y también hablábamos el otro día con Martina Yopo acá que Chile tiene la tasa de natalidad más baja de las Américas.
Entonces, interesante ver cómo estamos viviendo estos dos polos, ¿no? Claro, de la vida en sociedad. Yo creo que estamos, por eso esta obra que yo creo que es pertinente, ¿no? El juego de los 90, claro, uno dice será un espejo, será mirar hacia atrás para preguntarnos qué fue lo que hicimos en esa fase, pero es una obra que desde la emoción y desde el humor entra en ese tema, y Anna Reeves yo creo que es muy efectiva en este género. Genial, y esto hasta el 6 de julio se presenta. En el Teatro Finisterra. Perfecto. Y la entrada general vale 13.000 pesos y también hay descuento adulto mayor estudiante y los super jueves por 6.500 pesos. Así es que ahí hay oportunidades para ver teatro. Y la última recomendación es una trilogía de una nueva compañía, se trata de la compañía Implicancia Teatro. Esta es una compañía que comenzó en el 2019, que tuvo que sortear la pandemia, tuvo que sortear el estallido social, pero que comenzó con sus trabajos ya formales de montajes en el año 2022. Es una compañía que yo creo que se caracteriza por ficcionar pese a todo, ¿no? Por proponernos ficciones pese a todo. Es una compañía que reúne a actores de distintas escuelas, no es una compañía asociada, afiliada a alguna de las escuelas, que eso es muy corriente en Chile. Hay estudiantes de Arci, de la Finisterra y de otras escuelas. Está dirigida por Eduardo Fuensalida. La mayoría de los actores, yo diría que son sub-30, y por lo tanto es una oportunidad para conocer qué está pensando esa generación respecto del teatro, respecto del presente, ¿no? Las tres obras que son parte de esta trilogía, la trilogía se llama Trilogía de la Permanencia, son obras que están cruzadas por la falta de futuro o por la idea del apocalipsis, ¿no? El fin de semana pasado se presentó Delirios, este fin de semana se presenta Extinción, el próximo fin de semana se presenta Cadáveres, y hay que decir que son obras que recuperan la ficción. El teatro chileno en el último tiempo está fuertemente caracterizado por la desconfianza por la ficción. Más bien nos hacen pensar si esto que estás viendo es representación o no, si es legítimo hacer representación cuando afuera hay una revolución. En fin, ellos en cambio están pensando en la posibilidad de recuperar la ficción para la escena, ¿no? Y creo que eso es muy efectivo, muy relevante en el contexto actual. Y lo hacen también dando cuenta de las estéticas y de los referentes de esta generación, que son generaciones, yo diría, socializadas, y esto es una hipótesis, en el streaming, ¿no? En relatos distópicos. La mayoría, las tres obras tienen ese tono distópico, de viajes en el tiempo, de versiones de la realidad, de incertidumbre sobre si lo que estamos viviendo es real o no, pero al mismo tiempo con la posibilidad de capturar a un público muy diverso, ¿no? Ellos tienen una cualidad, es que no son una compañía que para los medios sea quizá tan conocida, sin embargo tienen un alta fidelización de un público que los sigue en redes sociales porque son muy efectivos allí, ¿no? Donde se juega hoy la difusión, que es en Instagram fundamentalmente. Ellos han sabido usar las redes sociales para generar un público, y creo que es muy coherente con los referentes de cultura pop que hay en sus obras. Yo tuve oportunidad de estar el fin de semana, bueno, he visto ya las tres obras, pero el fin de semana estuve en la función de Delirios el día viernes, y es muy llamativo que a la sala Agustín Ciré, que está en el centro de Santiago, con toda esta idea de que el centro es peligroso, en fin, sea una sala que está llena hoy, y creo que moviliza público, y moviliza un público muy transversal que, y esto también es especulación, me da la impresión que no es un público muy típico de teatro, ¿no? Es un público movilizado por las historias que ellos cuentan, por el tono de las historias, y en ese sentido yo recomiendo especialmente a los directores y directoras de teatro que se complican mucho o que tienen mucho marco teórico en ver estas obras, porque creo que están dando cuenta de una generación que no ha renunciado a contar historias, que ven esto una oportunidad y que puede hablar del presente precisamente con esas estrategias. Además, hay una posibilidad de conocer a nuevos actores, nuevas actrices, y en ese sentido creo que es un hito que se esté presentando esta trilogía en la sala Agustín Ciré.
Muy interesante y recomendada. Se nos va el tiempo, Javier Ibacache, pero querías hacer una reflexión también, entiendo, por un aniversario. Sí, o sea, creo que lo que está haciendo la compañía de Jaime Lorca, Teatro Inmóvil, está este mes conmemorando un aniversario en la sala que tienen allá en la Comuna de Independencia. Estuve también el fin de semana allí y creo que les recomiendo planificarse, ir a la Comuna de Independencia, no sé, tarda 20 minutos, 30 minutos, dependiendo de cómo se traslade, porque creo que es toda una experiencia ir a las funciones de viernes, sábado o domingo. Es un panorama familiar y es el teatro de muñecos que recupera el contacto con el objeto cuando estamos tan sumidos en las pantallas. Por eso creo que es importante este mes ponerle ojo a la compañía Teatro Viaje Inmóvil de Jaime Lorca. Tremenda compañía. Muchísimas gracias, Javier Ibacache. Y todos los martes, como siempre, tomamos palco a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Nos vemos, Javier, en 2 semanas más y nosotros nos tenemos que despedir, pero les invitamos a que nos reencontremos mañana a las 10, como siempre en vivo, en el semáforo de Radio Universidad de Chile. Se enciende la luz